un breve resumen, un breve paseo por esas medidas numéricas de resumen del centro y luego haremos un ejercicio que contenga, aquí estamos, que contenga toda la información. Está muy lento. Un segundo. Aquí estamos. Entonces, esto es lo que debían revisar, ¿cierto? Ya habíamos visto los resúmenes tabulares, los resúmenes gráficos y veríamos ahora los resúmenes numéricos. Dentro de las medidas numéricas de resumen siempre teníamos, dijimos, 4 aspectos que valorar, ¿cierto? El centro, la posición que no es el centro, la dispersión y la forma. Entonces, estas es las que tenían que revisar para hoy. Entonces, comencemos con la media. Si bien es cierto, las medidas del centro o de tendencia central, como se llaman también, o de centralización, son medidas que nos permiten de alguna manera identificar dónde se agrupa la mayoría de los individuos, ¿sí? Algunas medidas numéricas con un poco más de éxito que otras dependiendo de la situación, dependiendo de las características que tiene. ¿Alguien levantaba la mano, perdón? Ya. Entonces, decía, tendremos que de alguna manera valorar eso, ¿no? La capacidad que tiene esa medida numérica para recoger ese centro. Tenemos entonces la media aritmética o el promedio, ¿cierto? Que lo venimos utilizando desde que somos pequeños en el colegio, por lo tanto lo conocemos muy bien. Es la suma de todos los valores dividido por el número de valores, ¿verdad? José, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra forma de calcular la media o promedio, ¿cierto? Cuando estamos en una tabla de frecuencias, ¿cierto? Aquí, fíjense, los valores de la variable solo son ellos, no tienen una frecuencia distinta de uno. En cambio, si están agrupados en tablas de frecuencia y por lo tanto tienen una frecuencia distinta de uno, debemos ponderar por esa frecuencia, ya sea absoluta o relativa. En ese caso, entonces, hablamos de un promedio ponderado. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos el ejemplo número 10, rápidamente calculaban ustedes el promedio, ¿cierto? De las horas diarias trabajadas por estos trabajadores, valga la redundancia. Entonces, para calcular el promedio, al no estar resumidos en una tabla de frecuencias, sería la primera fórmula, ¿verdad? Sumamos todo y dividimos por el número de datos, lo que nos da un promedio de 8,95 horas, digamos que aproximadamente 9 horas. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, no, Brian se fue. Ya, entonces, el tema es, este promedio de horas que hemos calculado es representativo. Entonces, ustedes se dan cuenta que el promedio realmente no está representando muy bien a lo mejor a este señor que trabaja mucho menos horas o a este señor que trabaja muchas más horas. ¿De acuerdo? Entonces, hay un momento en el que tendremos que valorar si esas diferencias son
grandes o son pequeñas para decir que en realidad ese promedio representa o no a este grupo de trabajadores, ¿no? O a este grupo de datos. Entonces, la respuesta pareciera ser que no es muy representativa, pero claro, tendremos que buscar elementos de juicio objetivos para poder decir, bueno, ¿por qué no o por qué sí? Allí entonces encontraremos las medidas de dispersión que nos ayudan en ese sentido, ¿no? A valorar la representatividad de los indicadores del centro. Nicolás, sí estoy hablando. ¿Podrían confirmarme los demás si me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Vale, perfecto. Vamos a decir entonces a Nicolás. Sí, Nicolás entró, salió y va a volver a entrar. De acuerdo, sigamos entonces. Lo que decía, luego volveremos a las medidas de dispersión, seguramente nuestra próxima sesión, que es mañana, y estudiaremos esas medidas de dispersión. Bien, algunas propiedades de la media que son tremendamente importantes y que nos van a perseguir hasta el final de la unidad. Una es que si nosotros hacemos este cálculo, que en el fondo son los desvíos o las diferencias que hay entre cada valor y el promedio, y sumamos esos desvíos, yo los invito a que lo hagan con este ejemplo número 10, ya los invitaba a hacerlo en el video, habría esperado que lo hicieran. Entonces, si ustedes ejecutaban estas diferencias, es decir, cada uno 12,5 menos 8,95, 10,8 menos 8,95, y sumaban esas diferencias iban a dar 0. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener una gran cantidad de valores, ¿cierto? A ver, voy a tratar de ir a la pizarra para explicar el concepto. Entonces, a lo que voy es a esto. Supongamos que estos son todos valores de una variable, deberían ser puntos, pero si no, no se van a ver. Entonces, si estos son todos los valores que toma una variable, cuando nosotros calculamos un promedio, el promedio no es más que la media, ¿cierto? Y por lo tanto, en general diríamos que está en el medio, en el centro. Entonces, si aquí tenemos el promedio, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que habrá valores que estén por encima de la media, habrá valores que estén por debajo de la media, y cuando ustedes hagan esas diferencias, como hay algunos que están por encima y otros por debajo, entonces se van a compensar, de manera que sumamos estos desvíos más estos desvíos, estos en positivo y estos en negativo, y finalmente se van a compensar. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, cuando hacemos la suma nos da 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa propiedad que tiene promedio es tremendamente importante porque nos va a ayudar después a construir medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Porque nos permite valorar el desvío, ¿verdad? Respecto del promedio. Y la otra propiedad que tiene es el hecho del efecto que tienen los valores extremos en ese promedio. Ya lo pueden ver ustedes aquí, ¿no? De manera un poco intuitiva, porque los valores tampoco es que sean extremadamente altos, pero, por ejemplo, si lo llevo, veamos el tema de los sueldos, que es un tema que está muy encima de la mesa hoy día, y la mayoría de las personas gana 350.000, 500.000, ¿cierto? 700.000, 800.000 tal vez, ¿vale? Todos miles de pesos. Y de repente tenemos a alguien que gana 45 millones.
Entonces, si nosotros hiciéramos el ejercicio de calcular el promedio, claramente este señor que gana 45 millones, que es el único, va a hacer que el promedio, que a lo mejor estaba alrededor de los 600, hará que ese promedio se aleje de este grupo mayoritario. ¿Por qué? Porque hay un valor que es excesivamente alto. A diferencia de si lo pusiéramos al revés, no muchos sueldos muy altos y un señor que gane 300. Entonces ese valor tan pequeño, extremo, se va a traer el promedio y lo va a afectar inmediatamente. ¿De acuerdo? Eso ocurre básicamente porque el promedio es muy sensible. ¿Sí? Entonces, al ser tan sensible, cualquier valor que se escape de lo habitual, ¿cierto? Va a tener ese efecto. ¿De acuerdo? Entonces después, tal vez la próxima semana ya estaremos en posibilidad de comentar un poco más profundamente el tema de los datos extremos o datos atípicos o outliers, como está aquí puesto. ¿De acuerdo? Hay toda una manera de un tratamiento para hacer a los datos atípicos para evitar que tengan un efecto nocivo en la información, en los datos que estamos analizando. No se trata de mentir, sino que se trata de que aquellos valores que son muy extraños no tengan un efecto, ¿cierto?, tan importante sobre la variable que estamos estudiando, porque son casos muy aislados, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón se tratan de una determinada manera. Bueno, ustedes tenían que calcular el promedio para el ejemplo, ¿cierto? Aplicando la fórmula debía darles 1,4 licencias médicas, que era lo que teníamos aquí, y la interpretación, ¿cierto? Que si todos los días llegara la misma cantidad de licencias, todos los días llegarían entre 1 y 2 licencias aproximadamente, ¿va? Lo mismo en el ejemplo 12, donde teníamos la información del ejemplo 3, referido al tiempo que se tardaban los teleoperadores en hacer el cierre de la venta. Entonces, lo mismo, ahora usando la marca de clase, ¿cierto? Ponderábamos cada valor por su frecuencia y dividimos por el número total de casos y obtenemos nuestro promedio. ¿Qué significa? Que si todos los teleoperadores tardaran el mismo tiempo en cerrar la venta, todos tardarían 62,1 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí viene luego el siguiente paso en el análisis, que es este valor realmente representa a todas estas personas, y ahí es donde necesitamos, ¿no?, complementar con otras medidas numéricas de resumen que apoyen un poco el análisis. Bien, con eso entonces terminábamos el promedio de presentarlo, sus características, algunas propiedades importantes y su forma de cálculo. La mediana, que es el otro indicador del centro tremendamente importante y afortunadamente en los últimos años ha aparecido como un indicador relativo al promedio. Afortunadamente ya la gente que hace análisis de datos en los medios en este país ha empezado a entender que hay más cosas aparte del promedio, ¿cierto? Dado que el promedio es tan mentiroso, tan omite los extremos, ¿cierto? Esconde cosas, entonces la mediana se torna mucho más transparente en ese sentido, dependiendo de las variables, claramente. Entonces, por definición, la mediana es aquel valor que divide en dos partes exactamente iguales. Es decir, divide en dos el 50% que está por debajo de la mediana y el 50% que está por encima de la mediana. Entonces, la mediana en ese aspecto es capaz de mostrar dónde está la posición de esa mitad. No necesariamente esa partición de la mitad va a estar justo en el centro, por eso a postal yo lo he puesto aquí para que quede claro que la mediana, aun cuando es la mitad,
no es la mitad física, sino que la mitad en términos porcentuales. Es decir, divide en dos 50%, aquellos que están por debajo de ella y aquellos que están por encima de ella. Por esa razón, en muchos casos, cuando la distribución no es muy simétrica, la mediana se torna una mejor alternativa, mucho más realista, ¿no? Entonces, bueno, su forma de cálculo dependerá de si la tenemos o no agrupada en tablas de frecuencia. Entonces, en términos generales, si no las tenemos agrupadas en tablas de frecuencia, ordenados los valores, la mediana será el valor central. Entonces, en este caso, si fueran estas notas, el valor central es 6 y por lo tanto la mediana sería 6. ¿Qué significa? Que las notas, ¿cierto? El 50% de las notas están por debajo de 6 y el otro 50% por encima de 6. ¿Se fijan? Esa es la definición. En el caso que fueran valores pares, lo que ocurre simplemente es que después de ordenarlos se hace un promedio simple de las dos categorías centrales. Entonces, en este caso, el promedio de las dos categorías centrales da 5,75, por lo tanto la interpretación sería el 50% de las notas están por debajo de 5,75 y el otro 50% por encima. ¿De acuerdo? Y la otra posibilidad es que estén agrupados en tablas de frecuencia, ¿cierto? En ese caso, cuando están agrupados en clases que son discretas, será simplemente la clase que agrupa el 50%, y en el caso que esté agrupada en intervalos, usaremos la fórmula que se indica allí. Entonces tenían para hacer el ejemplo número 13, que corresponde a las licencias médicas, ¿cierto? Si calculábamos aquí la mediana, para ello buscamos en la frecuencia acumulada, aprovechándonos que ya la tenemos lista, ¿no? El primer valor que contenga el 50%. Entonces, automáticamente nos damos cuenta que ese valor se acumula en la segunda categoría, por lo tanto, la media sería 1. ¿Qué significa esto? Para su interpretación siempre debemos poner el contexto del rango de variación de la variable, ¿cierto? Entonces, en este caso, el número de licencias se mueve entre 0 y 5. Si la mediana es 1, entonces el 50% del tiempo llega menos de una licencia y el otro 50% del tiempo llega más de una licencia. ¿Sí? Entonces eso nos deja claramente a la vista, ¿no?, que la distribución no es simétrica. Por lo tanto, basta con que yo tenga a la mediana y tenga el valor mínimo y el máximo, y enseguida puedo hacerme una idea de la forma distribucional que tendría la variable. ¿Se fijan? Por eso es importante en la interpretación poner siempre el contexto, ¿sí? Es decir, el rango de variación de la variable que estamos estudiando. En el ejemplo 14, va a hacer lo mismo, pero con la variable continua, que era el tiempo que tardaban los teleoperadores en cerrar la venta. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando hacíamos el mismo procedimiento anterior, lo que conseguíamos era una categoría, un intervalo donde estaba la mediana, ¿cierto? Entonces, en este caso, la categoría que contempla el 5% corresponde a la segunda categoría, es decir, al intervalo 57-63, y toda la información que tiene ese intervalo es la que nos permite utilizar esta fórmula, ¿cierto?, y calcular esa mediana. Entonces, la fórmula muy simple, límite inferior, todo se refiere al intervalo, ¿no? Entonces, el límite inferior del intervalo, su n medios, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, la frecuencia dividido por la frecuencia del intervalo, ¿cierto? Todo ello nos lleva a una mediana de 6,33, en este caso, segundos. Interpretemos qué es lo que nos interesa. Constanza, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre en el contexto, entre 51 y 81, ¿cierto?, que era el rango de valores, y posicionamos nuestra mediana. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? El 50% de los teleoperadores tarda
menos de 60,33 segundos en cerrar la venta y el otro 50% tarda más de 60,33 segundos en cerrar la venta. Claramente también vemos que la distribución es simétrica dado que los dos 50% no están equilibrados. ¿De acuerdo? Si bien es cierto son 50%, pero este es mucho más homogéneo que este otro 50%. Estos teleoperadores todos tienen más o menos, ¿cierto?, un mismo comportamiento. En cambio, estos tienen una dispersión mayor y esa información es la que tenemos que ir extrayendo, ¿cierto?, de los indicadores numéricos. Luego, posteriormente tenemos el último indicador del centro, que es la moda. La moda es un indicador bastante flojo en el sentido de la información que aporta. ¿Por qué? Porque él por sí solo no es un buen indicador. Los motivos están aquí entre paréntesis, no siempre existe, no siempre es único. Entonces, eso hace que la moda simplemente sea un mero acompañante de las medidas de la media y la mediana, ¿no?, de sus compañeras. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta moda? Bueno, dependerá de si están los datos agrupados o no en tablas de frecuencia, tal como dice aquí. Pero lo importante es el concepto. Moda se define como el valor que se presenta con mayor frecuencia. Por lo tanto, si nosotros vamos al ejemplo 2, ¿cierto?, al caso 2, resumido en el ejemplo 15, y queremos ver cuánto vale la moda, solo debemos ir a ver qué categoría tiene la mayor frecuencia. Por lo tanto, la categoría que tiene la mayor frecuencia es 1, luego entonces la moda es 1. ¿Qué significa? Que lo más frecuente, ¿cierto?, es que en él se entregue una licencia médica al día. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo más frecuente. Ahora, fíjense si estamos en datos sueltos, ¿sí? Es decir, datos que no están en una tabla de frecuencias. Aquí tenemos el registro de 5 notas, ¿cierto? Si quisiéramos tener la moda aquí, verán que la moda no existe, que era un problema que yo comentaba antes, ¿no? Puede que la moda no exista y por otro lado puede que la moda no sea única, ¿cierto? En ese caso, damos otro ejemplo, eh, agreguemos aquí a otros 2 estudiantes y verán que tenemos 2 modas. Entonces, esa es la situación. Muchas veces la moda no resulta un buen indicador por este tipo de problemas. En esta misma tabla bastaría con que, por ejemplo, 0 tuviera una frecuencia 11 y ya se dan cuenta que la moda va a haber 2 modas, ¿cierto? José, dime, ¿querías preguntarme algo? José, lo que pasa es que se supone que el documento está con los espacios para que ustedes puedan ir haciendo las cosas y luego en el video está todo resuelto, pero la idea es que los vayan haciendo ustedes y ahora en clases los vayamos comprobando. ¿Sí? Porque es que si no ya lo subo todo hecho y ustedes no necesitan hacer nada, entonces no practican. Y lo importante aquí es que ustedes puedan practicar. Entonces, si yo se los doy todo hecho, insisto, no practican. ¿Ya? Entonces, si de repente tienes alguna duda, no hay problema, lo podemos comentar, pero como digo, la idea es que lo vayan haciendo ustedes. ¿Ya? Los apuntes ya están en la plataforma, José. Este documento está desde el día 1 que empezamos con esta materia, lo mismo que los videos. Lo que pasa es que probablemente si te vas a la semana 1, allí es donde esté este documento, que es la unidad 1, parte 1, análisis unidimensional. ¿Vale? Pero ya lo tenemos todo en la plataforma. Ya, vamos entonces a ver cómo lo hacemos cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencias, pero la variable es una variable continua agrupada en intervalos.
En este caso, cuando ejecutamos el mismo proceso anterior, buscamos aquella categoría con mayor frecuencia, que sería en este caso la segunda categoría. Lo que tenemos es un intervalo, ¿verdad? Entonces nosotros diríamos lo más frecuente es que esta variable era el tiempo que tardan los teleoperadores en cerrar la venta, entonces diríamos que el tiempo que tardan en cerrar la venta más frecuentemente, ¿cierto? Es entre 57 y 63 segundos. Eso es lo más frecuente. O podríamos utilizar la marca de clase y decir que en promedio tardan 60 segundos, ¿cierto? En cerrar la venta. Ahora, es verdad que cuando ustedes revisen el material o cualquiera de los libros que hemos dejado de consulta en el primer archivo, la primera carpeta que tiene la plataforma, ¿cierto?, de presentación del curso, es posible que encuentren una fórmula para la moda, una fórmula exacta que permite sacar la moda del intervalo. Sí, existe, pero no veo que sea que no nos dé mucha información. Por esa razón, nos sirve la marca de clase y no vamos a invertir demasiado tiempo en aplicar una fórmula que a lo mejor nos complica un poco. ¿De acuerdo? eh, por lo que comentaba antes, porque la moda en sí, su aporte de información depende de la compañía de mediana y de la moda. Entonces, en realidad, más importantes son la media y la mediana, y de la moda, pues, como decimos, con la marca de clase nos basta. Bien, hecho el repaso de todas las medidas numéricas de resumen del centro, ¿cierto? Que son las que tenían que haber mirado, estudiado, practicado. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Aquí tenemos el ejercicio, por supuesto que no está dado previamente porque que lo vean ahora y lo piensen ahora. Entonces, fíjense que solo tenemos como dato el contexto de los datos, es decir, el valor mínimo y el máximo, y la media y la mediana, no tenemos más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación? Tenemos la edad de los clientes de una entidad financiera, un banco, vamos, ¿sí? Y están divididos en aquellos que sí han solicitado préstamos y por lo tanto tienen contratado el servicio de préstamos con el banco, y aquellos que no tienen contratado el servicio de préstamos del banco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes analicen así rápidamente cuál es la diferencia o cuál es la situación de la edad, ¿cierto?, de los clientes de este banco en función de si han pedido o no préstamos, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿cuál es la distribución que siguen los clientes que sí han pedido préstamos y cuál es la distribución de las frecuencias de los clientes que no han pedido préstamos? ¿Son similares? ¿Tienen edades similares o no? ¿Tienen comportamientos similares o no? Entonces, ¿cómo deberían abordar el análisis? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué sería lo primero que me recomendarían hacer para que podamos hacer este análisis? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Eh, ¿Lo estás mirando, Sebastián, en aquellos que sí tienen contratado el préstamo o en aquellos que no tienen contratado el préstamo?
o en ambos casos. Vale, ¿y en qué te basas como para decir para decir eso? ¿En qué te basas para decir que la media no sería un buen indicador? Porque claro, aquí tenemos que dar la opinión, pero fundamentada, ¿cierto? Y fundamentada básicamente con elementos de juicio objetivos, ¿cierto? El mínimo y el máximo. Fíjate que el mínimo y el máximo no te van a informar mucho de lo que ocurre entre medio, ¿vale? Es decir, tú en el caso de los que sí, tienes gente que tiene como mínimo 22 y máximo 60, y en el caso de los que no tienen contratado el servicio, el mínimo es 19 y el máximo es 78. Por lo tanto, no tengo ninguna información respecto de qué es lo que ocurre acá adentro. ¿Te fijas? Entonces no tengo manera de saber. Eh, em, lo mismo, la diferencia de edades, José, está claro. Hay diferencias, pero no sabemos si la distribución es simétrica o no, no sabemos si el promedio es un buen indicador o no, necesitamos elementos de juicio. Por lo mismo, justamente lo que me interesa son los motivos, las justificaciones. De momento, ninguno de los dos me ha dicho por qué, o me ha dado una justificación, o me ha dicho, o me ha dado un elemento de juicio en el que yo me pueda fijar. El hecho de que hayan edades muy bajas y muy altas, claro, están a la vista, pero ¿dónde encuentro esos elementos de juicio? Entonces, bueno, ¿cómo deberían abordar este análisis? Lo primero, lo que decía yo recién, lo primero es el contexto, es decir, lo primero que vamos a valorar es el mínimo y el máximo, es decir, es el rango de variación de la variable. Luego, siempre deben tener, solo para efectos aproximados, es tener una pequeña escala que les permita moverse de manera objetiva en este rango de valores. Por ejemplo, podríamos ir de 10 en 10, ¿cierto? Entonces, en este caso, podría ser 30. Voy a quitar esto. Por ejemplo, 30, 40. Lamentablemente, bueno, dejémoslo en negrita y ya está. 40, 50 y traigamos esto. Más o menos debería ser. Esta es más pequeña porque recuerden que aquí tenemos un espacio más pequeño. Entonces, ¿cuál es la idea? Una escala que incluso a veces es un poco mental para poder traerlo a algo más visual, y posicionemos la media y la mediana. Entonces, en el caso de los que sí tienen préstamos contratados, la media y la mediana, si ustedes se fijan, son valores muy cercanos. ¿Qué pasaba cuando la media y la mediana son valores muy cercanos? ¿Era indicativo de qué cosa? Claro, era indicativo de una distribución simétrica. Entonces vamos a observar realmente qué ocurre. La media 40,8 y la mediana 40,1, ¿cierto? Entonces vamos a marcar aquí en rojo. En rojo la mediana, en celeste la media. Están muy cerca, mi escala es muy mala porque claro, no me deja ser un poco más preciso, pero es para que tengan el efecto visual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que si ustedes analizan la interpretación que hicimos de la mediana, ¿cierto? Que era
en rojo, resulta que la mediana está dividiendo en dos partes, ¿recuerdan? El 50 y el 50%. Entonces, yo tengo aquí un 50% de los datos y tengo aquí al otro 50% de los datos. Entonces, la pregunta es, ¿notamos algún indicio de equilibrio en los dos 50%? Porque claro, el 50% de los clientes tienen menos de 40 años aproximadamente y el otro 50% tiene más de 50 años de los clientes que sí han tratado préstamos. Se fijan, media y mediana tienen aparentemente valores muy similares, por lo tanto manifiestan una distribución bastante simétrica. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, entonces, al ser una distribución más bien simétrica, la media y la mediana claramente se parecen. ¿Se fijan? Entonces, sin tener ningún otro elemento de juicio, ya sea que use la media o la mediana, tenemos claro que bordea los 40 años el cliente que representa este centro. ¿Se fijan? Veamos entonces qué ocurre con los que no. Hagamos aquí otra vez una escala que nos permita visualizar un poco mejor, ¿cierto? Media y mediana. La vamos a hacer también de 10 en 10, por ejemplo. Más o menos, ¿no? Y posicionemos ahora la media y la mediana. Entonces, la media, no, rojo era la mediana es 37,3 aproximadamente. Y la media era 43,2, es decir, aproximadamente por aquí. Y la vamos a cambiar de color, porque esta era de color celeste. Vale, entonces volvamos a agrupar los 50% de las medianas, de la mediana, perdón. Entonces, aquí tendremos un 50% de los datos, es decir, un 50% de los clientes tiene, el que tiene más edad, el 50% que tiene más edad está ahí, a diferencia del 50% de menos edad que está aquí. Entonces, la pregunta es, ¿la distribución parece una distribución simétrica? ¿La media y la mediana se parecen lo suficiente como para considerar esta distribución simétrica? La respuesta debería ser no, ¿cierto? Entonces, esto es lo que necesito que valoren, esto es lo que necesito que analicen, que contextualicen. Ustedes deben aprender a hacer hablar a los indicadores. En el futuro, de aquí a una semana y media más, ustedes deberían ser capaces de, con 3 indicadores numéricos, reconstruir 3 o 4 indicadores, reconstruir la realidad de la variable que estamos estudiando. ¿Cómo? De esta manera. Tienen que hacer hablar al promedio, a la mediana y por lo tanto sacar la información. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta esperada, no? Aquellos clientes que sí tienen contratados préstamos tienen una edad
eh, promedio y una edad mediana que bordea los 40, 41 años, ¿cierto? Es decir, el representante del centro aquí es más o menos el mismo, que en este caso sería aproximadamente entre 40 y 41 años, y parece tener una distribución simétrica, es decir, si yo tomara como 40 o 41 años la edad representativa de ellos, realmente sería representativa. ¿Por qué? Porque unos pocos tienen muy pocos años y unos pocos tienen muchos años y la mayoría estará por aquí. ¿Cómo lo sé? Por la forma que se han agrupado los datos en torno a su mediana y su media. ¿De acuerdo? Por eso se manifiesta una distribución simétrica. ¿Qué ocurre con los que no han contratado préstamos? Es decir, son clientes del banco con otros instrumentos que no son el préstamo o con otros productos que no son el préstamo. Vemos claramente que ellos tienen edades mucho más dispersas y lo que se observa claramente, ¿quién me levantó la mano? ¿Alguien quiere preguntar? No. Entonces, claramente se observa que el promedio no es un buen indicador. Se fijan, el promedio que es 43 años pareciera ser no estar representando a la gran mayoría. ¿Cómo lo sé? Porque aquí se agrupa el 50% y acá tengo al otro 50% que es mucho más disperso, pero se fijan que el 50% está aquí y no está aquí. ¿Qué significa esto? Que debe haber muy pocos señores o señoras que tienen muchos años, que son estos 78, y como buen promedio, acuérdense, el promedio se ve afectado por valores extremos. Entonces, aquí hay algunos datos extremos que lo que han hecho es llevarse el promedio hacia alejado de la mediana y por lo tanto genera esa asimetría. Entonces, ¿qué podríamos decir en este caso? Que los que no tienen contratados préstamos en general bordean los 37 años. Ese sería un mejor representante de, del centro de aquellos que no tienen contratado el préstamo, ¿sí? Y también podríamos decir que el 50% de mayor edad es muy disperso, es decir, tiene mucha variabilidad la edad de estas personas. De hecho, vemos que se mueven entre 37 y 78, lo que es enorme. A diferencia de los que tienen las edades más bajas, que son bastante más homogéneas, ¿no? Entonces, la distribución de las edades de los clientes, dependiendo de si tienen o no tienen préstamos contratados, es bastante distinta. ¿De acuerdo? Eh, dudas, consultas. ¿No? Ya, me quiero ir un momento a la pizarra para explicarles nada más con un poco más de precisión aquello que les decía respecto de cómo se aísla la media en función de los datos atípicos que observa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta situación y tenemos un rango de valores, no, lo vamos a hacer de otra manera. Aquí tengo las edades, por ejemplo, entre o los sueldos o lo que quieran llevar, las notas, ¿sí? Eh, vamos a hablar de edades. Entonces yo tengo aquí la edad de una serie de personas, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Muy variadas, eh, ¿sí? Y de repente tengo a una persona con 93 años. Entonces, si nosotros calculamos, denme un segundito,
Ya, entonces decía, y tenemos aquí a una persona de 93 años. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros tenemos aquí calculado, si teníamos un promedio, les voy a poner C para no andar buscando el símbolo, y teníamos la mediana, ¿cierto? En el caso de la simetría, el promedio y la mediana son muy similares. Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta un dato atípico? Es decir, habiendo un dato atípico, lo que ocurre es que se lleva a la media y la separa de la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, al ser tan sensible el promedio, ¿cierto? Se termina escapando de la mediana, que es lo que nos ha pasado recién con la edad de los que no tenían contratado el préstamo. Entonces, el hecho de la propiedad que comentábamos antes de ser tan sensible a los valores extremos tiene esa connotación. Es decir, basta con que haya un valor un poco extraño, ya sea superior o inferior, va a hacer que el promedio se separe de la mediana y va a generar asimetría en la distribución. ¿Por qué? Porque si estaban todos concentrados aquí y aparece alguien con un dato atípico por acá, la distribución se nos va a escapar. Y por lo tanto va a terminar siendo muy asimétrica. Entonces todos se van a concentrar aquí y hay unos pocos que están aquí y estos pocos hacen que el promedio se separe y por eso entonces cuando hay asimetrías claramente es porque hay datos ya sea superiores o inferiores que han generado que ese promedio se escape. ¿De acuerdo? Ahora ya cuando veamos las otras medidas numéricas de resumen, se darán cuenta que incorporando algunas medidas de posición y algunas medidas de dispersión podemos complementar este análisis, enriquecerlo y ser un poco más precisos, ¿no? Respecto de la distribución y los motivos por los cuales ocurre esto. ¿De acuerdo? Eso. Dudas, consultas. Algo que aclarar, algo que no haya quedado a la vista, claro.